Y esto nos va a llevar a recordar la tesis central del pensamiento de Ortega: la realidad radical es nuestra vida. Mejor dicho, la forma más exacta es: la realidad radical es mi vida, la de cada cual. Se puede decir en general, pero el sentido que tiene es la vida de cada cual, la vida de cada uno de nosotros. Es decir, es mi vida el ámbito en el cual aparecen, se constituyen todas las realidades que yo puedo encontrar, en cualquier sentido de la palabra. Es decir, es donde radica, por eso Ortega habla de realidad radical, porque es aquella en la cual radican las demás, que por tanto son realidades radicadas. Esa diferencia entre realidad radical y realidades radicadas, que es absolutamente centrada en el pensamiento de Ortega, curiosamente ha sido bastante desatendida. Si ustedes leen lo que se ha escrito sobre Ortega, la verdad que la mayor parte no me interesa mucho. Verán ustedes cómo rara vez se subraya esa diferencia constitutiva entre realidad radical y realidades radicadas. Es decir, hay un vínculo que es precisamente mi vida, la vida personal, la vida biográfica, no la vida biológica, que es justamente aquello en lo cual coinciden, mediante radicación, todas las realidades posibles e imaginables. Es decir, normalmente en un mundo de cosas, en un mundo habitual, en que nosotros pensamos en cosas, es realmente extraordinaria la influencia que ejerce sobre nosotros, sumamente curioso. El mundo de cosas, el trato de las cosas, es en lo que primariamente pensamos, es lo que realmente nos parece inmediato, aunque haya algo mucho más inmediato que nuestra vida. Pero la vida tiene una especie de transparencia, y lo transparente cuesta trabajo verlo. Yo tengo unas gafas en este momento puestas, pero no las veo. Los veo a ustedes. Mi visión pasa a través de la transparencia de los cristales y es difícil que yo repare en ellas, por ejemplo, si están empañadas, pero de otro modo no. Pues bien, la vida precisamente tiene un carácter transitivo que repite las cosas, hace que cueste trabajo verla, y para que vean ustedes cómo ha tardado milenios en aparecer en la filosofía, la vida personal, la vida biográfica, como realidad. Beerson, por ejemplo, advertía de modo muy sagaz, la persona era muy sagaz, cómo el hombre normalmente se mueve, está cómodo con lo sólido, invariable. Esta mesa, por ejemplo, que se puede tocar. Por eso el hombre procura, casi siempre las mediciones son de longitudes. Con un metro yo puedo medir esta mesa. Y cuando digo que no es longitud, se busca una especie de traducción a longitudes. Por ejemplo, la temperatura es otra cosa. Si el termómetro es una columna de mercurio o de alcohol que se dilata y por tanto las temperaturas corresponden a ciertas longitudes. Y lo mismo pasa con las magnitudes eléctricas o las velocidades. En general se miden mediante longitudes o arcos, ángulos, arcos, de círculos. En definitiva, hay un inmenso peso de lo que son cosas. Naturalmente las cosas están juntas espacialmente. Están juntas cuando están contiguas, cuando están justapuestas. Y es evidente que ustedes están en esta sala, que es un espacio físico,
y están ustedes juntos, tampoco apretando. Esto es lo que parece normal, que están juntos. Pero podríamos ensayar otra perspectiva. Están ustedes juntos porque han venido a oír hablar de cine. En definitiva, esto no es espacial, no es un problema de continuidad. Supongan ustedes que esta conferencia fuera radiada. Ustedes podrían oírla en sus casas. Y entonces, evidentemente, no estarían juntos, no estarían contiguos, no estarían juxtapuestos. Sí, pero estarían juntos en un acto vital que sería semejante, que sería convergentes, y a oír lo que estoy diciendo ahora, aunque no estuvieran juntos. Pero ustedes, por tanto, como hay un problema, la conexión no es forzosamente espacial, no es forzosamente de continuidad o de juxtaposición. Hay otras posibilidades también. Piensen ustedes, por ejemplo, en la literatura. La literatura establece conexiones que no son forzosamente espaciales, o son también de organización o de exposición. En algunas formas sí. Recuerden ustedes, hay que volver siempre a esta famosa ley de las 3 unidades del teatro neoclásico, el teatro francés del siglo XVII, que luego se prolonga en el XVIII. La unidad de lugar, la unidad de acción y la unidad de tiempo. Estas 3 unidades que se mantenían con enorme energía en esta época. A diferencia de otras formas teatrales, del teatro clásico español, del siglo de oro, del teatro inglés, del mismo siglo XVI y XVII, de Shakespeare, por ejemplo, en que hay una multiplicidad. Hemos visto precisamente que en el cine vimos el otro día una multiplicidad de perspectivas. Pero verán ustedes como no es solo eso. Hoy vamos a dar un paso más. En la literatura, les decía, hay otras formas. Por ejemplo, especialmente en la novela. La novela establece conexiones que no son forzosamente de juxtaposición de continuidad, o de presencia incluso, en general. Se llega a un extremo que al mismo tiempo es en cierto modo infiel a sí mismo. Es curioso. Ustedes saben que hay, por ejemplo, lo que se llama en los estudios literarios, en la novela, el autor omnisciente. En algunas novelas, hay novelas en que no ocurre esto, pero en algunas novelas, en muchas novelas, el autor lo sabe todo. Sabe todo lo que pasa, sabe lo que le pasa a todos los personajes, sabe todo lo que hacen, todo lo exterior, los actos exteriores, pero sabe además lo que piensa, sabe lo que cree, lo que desea, el estado de ánimo que están, todos ellos. Es decir, el novelista intenta hacer algo parecido a lo que es en serie, de verdad, Dios, omnisciente. Esto naturalmente, en cierto modo, consigue efectos literarios muy valiosos, y hay muchas novelas en que el autor omnisciente evidentemente ha conseguido grandes valores literarios, narrativos y novelescos, pero introduce al mismo tiempo, hay una cierta infidelidad, porque introduce la inverosimilitud. Es evidente, por ejemplo, es muy frecuente que el novelista nos cuenta cómo muere una persona, cómo agoniza, lo que está pensando, sus sensaciones, o sus sufrimientos, o sus deseos, o sus esperanzas. Muere. ¿Cómo lo sabe? Esa pregunta, ¿cómo lo sabe? Es una pregunta muy oportuna, en el mundo real muy oportuna. En la literatura ya puede tener alguna respuesta. Lo sabe por eliminación, lo sabe porque el autor como tal es omnisciente, lo sabe porque se pone imaginariamente en todos los puntos de vista imaginables, y naturalmente sabe. Hay un asesinato, el novelista sabe cómo se ha hecho el asesinato. No era testigo, naturalmente, no lo ha visto así, pero como es el autor, lo sabe. Con lo cual rompe la verosimilitud. Esto es fundamental.
El procedimiento lícito, o no enteramente lícito, siempre como una especie de abuso, hay una especie de prepotencia del autor que se dice que es omnisciente, que lo sabe todo, que lo cuenta todo, que penetra los más recónditos reductos del alma humana. Ha habido toda la novela, por ejemplo, que se llama novela psicológica, del siglo pasado sobre todo, usa este recurso literario, con grandes efectos, evidentemente, y, repito, con una introducción de la inverosimilitud, con una especie de tradición a lo que se puede saber. Esto es sumamente importante. Ahora, si consideramos el cine, las cosas cambian. Les decía a ustedes, lo hemos visto con bastante detalle, hay multitud de perspectivas. Bueno, pero no solamente eso, no solamente, sino que hay conexiones. Las perspectivas están en conexión unas con otras. Cada personaje tiene evidentemente su punto de vista, desarrolla una trayectoria dramática a lo largo de la película, entra en conexión con otras, pero hay evidentemente una extremada libertad. O piensen ustedes, por ejemplo, cómo se establece conexiones distantes constantemente. Nosotros vemos un avión que despega. Un momento después aparece el plano siguiente y el personaje está en Nueva York. Bueno, hay naturalmente una decisión, se ha pasado de una cosa a otra, se han establecido conexiones entre dos realidades muy distintas, el aeropuerto europeo del cual se ha partido y el aeropuerto de Nueva York, o bien la ciudad, o cualquier lugar en que aparece el personaje, y hay una unidad que es la unidad de la vida del personaje. Es decir, la conexión no es una conexión física, no es una conexión de posición, pero es una conexión biográfica. El personaje que estaba en Madrid, por ejemplo, después está en Nueva York, inmediatamente después. Y esto tiene coherencia cinematográfica. Entonces, evidentemente, cinematográficamente aceptable. Y además, esto naturalmente se articula con las demás trayectorias vitales de los demás personajes que entran en contacto con las del personaje inicial, se van trabando, se van articulando y forman entonces un sistema biográfico complejo, plural, que no tiene que ver con las conexiones físicas, con las conexiones de la organización, pero que sin embargo tiene coherencia, tiene un tipo de coherencia que es una coherencia vital, no física, no espacial, sino vital. Hay además, no olviden ustedes que el cine usa constantemente eso que se llama flashbacks. Es decir, que camina por el tiempo, en cualquier sentido, con la anticipación, con la prospección, con la esperanza de lo que va a llegar o con los temores, o bien con escenas ocurridas mucho antes, incluso muchos años antes, otras veces, que naturalmente no pueden estar coexistentes, que son esencialmente no coexistentes, pero sí tienen una coexistencia biográfica, coexisten en la vida del personaje y en las múltiples interferencias entre las diferentes vidas de los personajes. Entonces, como hay, por tanto, una fantástica combinación. Dirán ustedes, bueno, pero claro, esto es pura fantasmagoría, el cine evidentemente no es realidad, proyecta imágenes sucesivas. Ciertamente, en cierto sentido, es inverosímil. Al cine le pertenece la inverosimilitud fundamentalmente y la usa de modo constante. Sí, pero tiene en cambio algo sorprendente, que es la evidencia. Porque todo es
eso lo vemos. Ay, esta es la magia fantástica del cine. Porque cuando leemos una novela, lo que el novelista cuenta, lo que el autor cuenta, lo podemos someter en cierto modo a crítica, podemos decir, bueno, pero sí, ¿cómo lo sabe usted? ¿Cómo puede usted describirnos minuciosamente la agonía de este moribundo, por ejemplo? ¿No? Y se ha muerto y todo esto. ¿Cómo puede usted contarnos este crimen del cual ni usted ni ningún otro personaje ha sido testigo? Es inverosímil, sí, pero en el cine eso inverosímil es evidente. Porque lo estamos viendo. No olviden ustedes esto. El cine consiste en que se ven las cosas. Y por tanto, todo lo que en el cine acontece, lo vemos. El problema de si eso puede ser así o no, puede ocurrir así, puede encadenarse de esa manera que estamos viendo, es otra cuestión. Pero lo estamos viendo. Es decir, curiosamente se enfrenta la inverosimilitud y la evidencia, que naturalmente se mueven en diferentes planos. En el plano de las conexiones reales, en el plano de lo que se puede saber, de lo que se puede juxtaponer, de lo que podría coincidir o no coincidir, o evidentemente la inverosimilitud puede dominar la película y no es obstáculo, no es inconveniente. Desde el punto de vista de lo que tiene el cine de realidad, como tal, cine, como espectáculo, está dominado por la evidencia, todo es evidente. Ustedes habrán recordado quizá hubo una película bastante interesante en que se hacía como con una especie de sondas mínimas, pequeñísimas, se introducían unas cámaras, se hace realmente, se puede hacer realmente por los vasos, venas o las arterias de una persona y se asistía a ese recorrido y había una especie de recorrido interno del organismo de una persona. Aquello era, en cierto modo, la inverosimilitud misma. Sí, pero lo estábamos viendo. Debe recordar aquella película de Hitchcock, Los pájaros. Película inquietante, muchos sentidos, ¿no? Y evidentemente no es nada verosímil. Los pájaros tenían el comportamiento extraordinario y bastante peligroso que nos mostraba Hitchcock. Sí, pero desde todos los que hemos visto la película, probablemente ustedes todos la han visto, lo estábamos viendo. Es decir, aquello que era bastante inverosímil estaba absolutamente dominado por la evidencia. Y eso le pasaba a aquella muchacha que estaba esperando. Era una escena impresionante, está esperando a su amiga que sale de la escuela, está sentada en un banco, en el cigarrillo, está esperando. Los pájaros se van posando, las horas de no lo ve, están detrás. Es una cosa ominosa, pero el espectador si lo ve, naturalmente, el espectador está teniendo lo que va a pasar. Y hay un momento en que los pájaros levantan el vuelo y atacan a ella, atacan a los niños, atacan a la maestra. Recuerdo uno que se agarra con las uñas a la cabellera de la niña, y todo esto evidentemente es inverosímil. Sí, pero a mí no se puede decir es absolutamente evidente. Ven ustedes, por tanto, cómo el cine permite un manejo de la realidad que va más allá de la verosimilitud, incluso más allá de la posibilidad. El cine nos hace ver cosas imposibles, pero las vemos. Y por tanto, en el cine como tal, repito, el cine es un espectáculo, es algo que se ve, es una realidad visual, es una realidad auditiva. Entonces aparece con evidencia lo inverosímil que está lo imposible. Como ven ustedes, por tanto, supone un manejo de la realidad que ha ido desarrollándose cada vez más. Empezó haciendo esto desde el comienzo, en un grado menor, con titubeos, con una gran limitación de posibilidades, ha llegado a hacerlo de una manera extraordinaria, ¿no?
Y a veces con la realidad. Yo recuerdo haber visto hace muy poco una película, ustedes la recuerdan quizá también, Apolo 13. Bueno, esto, hay una historia muy curiosa. Se ve cómo se ejecutan operaciones fuera de una nave espacial. Esto lo vemos en la película. Es curioso que esto responde a un hecho real. Y esto ocurrió. Una nave espacial quedó atrapada, no podía volver a una serie de averías. Pero esto había ocurrido primero en una película. Hubo una película anterior, ya hacía bastantes años, en que se presentaba este caso. Se trataba como ficción. Se veía todo eso en la pantalla. Luego ocurrió en realidad después y se consiguió desde tierra y desde la nave espacial que aquello volviera a funcionar y se volviera. Y ahora se ha recreado en otra película que es ficción, pero es ficción fundada en la realidad. La primera ficción no, la primera ficción era puramente ficción. Como ven ustedes, hay una especie de ida y vuelta de la ficción a la realidad y otra vez de la ficción. Lo cual, naturalmente, muestra que el cine tiene un tipo de posibilidades que no se han podido ni soñar, que son extraordinarias. Esto es fundamental. Y entonces nos encontramos con que aparece la conexión biográfica. Esto es fundamental. Yo hace muchos años recordé en una novela de Azorín, Doña Inés, escrita del año 1925, que es cuando no iba al cine Azorín. Se gestionó al cine mucho después, 25 años después. Pero entonces no iba apenas al cine, porque no tenía presente nada que tuviera que ver con el cine. En esta película, en esta novela, utiliza la técnica cinematográfica. Recuerdo, aparece en la plaza de San Javier, en Madrid, y hay una mujer que va por la calle de Madrid en 1840. Y entonces esta mujer va andando por la calle y hay una ventana, en el tercer piso de una casa, y dice, esta cortina, esa cortina, será levantada dentro de un momento por la mano de esa mujer. Esto tiene cosas que, ¿no? Es decir, hay un plano, que es la mujer andando por la calle, hay otro plano prospectivo, anticipatorio, que es la mano que mueve la cortina en el tercer piso, antes de la mujer. Esto lo hará la mujer cuando llegue y suba la escalera, realmente. Es decir, hay una conexión entre la mujer que va por la calle, la transeúnte, que se llama Feliz, y la ventana con su cortina. Hay una conexión, naturalmente no física, no de justaposición. Una está en la calle andando y la otra está en el tercer piso. Pero biográficamente sí, porque esta mujer está pensando, está anticipando que va a ir a esa casa, va a subir la escalera y va a mirar y va a correr la cortina. Como es la técnica cinematográfica introducida en esta novela de un hombre que no se interesaba todavía por el cine, es curioso. Y hay toda la novela es puramente cinematográfica, toda ella. Pero ven ustedes, el problema lo que me interesaba era el concepto de conexión vital, de conexión biográfica, que no tiene que ver nada con la conexión física. Y que si existe no ya, esto es la mujer, evidentemente va dentro de unos minutos, va a llegar a la casa para subir a la escalera. Y va a hacer esto. Pero claro, cuando hablamos del flashback, por ejemplo, pueden mediar años. Pero la conexión vital está naturalmente. Y es esa escena, esa acción, esa vivencia antigua, a lo mejor juvenil, la que va a hacer inteligible, la que le va a dar sentido a la acción que se está viendo en aquel momento, que está aconteciendo en ese momento. Miren ustedes, por tanto, lo que supone el cine como manejo de la realidad, en cierto modo como creación de formas nuevas de conexión. Y no olviden ustedes que la definición que yo doy de la razón, una definición provisional,
desde hace medio siglo, pero que no he cambiado, no he encontrado todo mejor. La razón, digo yo, que es la aprehensión de la realidad en su conexión. Lo cual nos lleva a la conclusión de que el cine, al hacer esto, está aprehendiendo realidades en una conexión que no es la conexión física, que no es la conexión espacial, que no es la juxtaposición, que es la conexión vital, que es la conexión biográfica. Lo cual nos haría pensar que utiliza una forma de razón que no es la usual, que no es la habitual. Ustedes imaginan hasta qué punto podría verse. Yo creo que la razón que es la razón vital, la razón que está ligada a la vida misma y que consiste precisamente en la vida misma, es algo mucho más complejo, mucho más rico que las teorías abstractas de la razón. Yo sostengo hace ya muchos años, y ustedes me lo han oído decir sin duda, que como la razón está ligada a la vida misma, como es la vida misma, y hay dos formas de vida fundamentalmente distintas, que es la razón, el varón y la mujer. La razón vital es la razón vital masculina y la razón vital femenina. Hay dos formas de razón distintas. Y dentro, naturalmente, de cada una de esas dos grandes formas hay toda una serie de posibilidades, todos los planteamientos distintos de la razón. Y había una razón cinematográfica, podríamos hablar de una razón cinematográfica. Es decir, el cine, cuando es verdaderamente cine, cuando utiliza sus posibilidades, cuando toma posesión de su realidad, está manejando una cierta forma de razón que añade a las otras algo distinto, como hay la razón literaria, como hay la razón mágica, la razón religiosa, la razón técnica. Hay formas de razón, matices de razón, todos los cuales juntos componen esa inmensa, prodigiosa realidad que es la razón. En general se reduce casi siempre a formas abstractas y limitadas, que son también verdaderas, son interesantes, pero son partes de la razón, posibilidades concretas, fragmentarias de ella. Eso es a donde nos lleva simplemente el que pueda ver esos cambios de plano que establecen conexiones vitales de cosas distantes, o que se puede usar el flashback o la anticipación. Si vemos todo lo que eso supone, sobre qué descansa y qué hace posible, este es el enorme enriquecimiento. Pero empecé hablando de la famosa expresión de Ortega al empezar. Hay que volver también, porque Ortega dice, y es el complemento de esa tesis fundamental, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué circunstancia? Circunstancia es todo lo que está circunme, en torno mío, todo lo que yo encuentro o puedo encontrar, de cualquier manera, en cualquier tipo de encuentro. Pues bien, como ven ustedes, lo que hemos visto hasta ahora es precisamente dar un sentido mucho más amplio al término circunstancia. Recuerden ustedes, hace unos días, o dije, puede que no recuerden, les dije que la vida humana es algo mucho más complejo de lo que parece, lo que podemos contar, lo que estamos haciendo. Porque mientras estamos viviendo, mientras estamos haciendo lo que hacemos, mientras estamos dando la conferencia, o oyéndola, o andando por la calle, comiendo, o casi durmiendo, están pasando por nuestra mente cosas que no tienen nada que ver, absolutamente distintas, que se cruzan en nuestro camino. Les decía a ustedes que si ustedes pudieran retener y expresar todo lo que ha pasado por la mente de ustedes en este rato, se encontrarían primero con que eran cosas completamente distintas. Ustedes están en el mismo lugar y están oyendo las mismas palabras, así, pero en la mente de cada uno de ustedes están sucediendo cosas enteramente distintas y que en principio al menos no tienen nada que ver ni con el lugar en que están ni con lo que yo estoy diciendo.
Pero todo eso no está circunstancia. Es lo próximo y es lo lejano. Es lo presente y lo pretérito. Lo pretérito próximo y lo pretérito remotísimo. Es lo que anticipamos, la anticipación inmediata y la anticipación hasta utópica, si se quiere. La podemos anticipar hasta nuestro último destino. Todo eso forma parte de nuestras circunstancias. Las ideas, las creencias, las estimaciones, las formas sociales, las otras personas en la multiplicidad de relaciones posibles. Todo eso es nuestra circunstancia. Es decir, el cine precisamente en una forma visual, en una forma intuitiva, justamente, que esto es lo enormemente importante, dilata la idea de circunstancia, hace que pueda entrar en ella todo. Todo. Es decir, significa, por tanto, como una fantástica dilatación de las posibilidades del mundo. Nos libera, diríamos, de la gleba, y justamente el cine consiste en eso. El cine precisamente trasciende del aquí y del ahora, no de la del nuestro, del espectador, sino del aquí y el ahora de lo que está sucediendo en la pantalla. Esto se puede aplicar a la vida de cada uno de los personajes y a su conexión mutua. Naturalmente el espectador vive virtualmente todas esas vidas, se dilata en ellas, evidentemente. Hace, en cierto modo, una experiencia imaginaria, que es vivir todas las vidas de los personajes con todas sus conexiones, con las circunstancias de esos personajes que no son naturalmente la suya, pero que mediante el cine ingresan en la circunstancia propia. Entonces, ya la película es una aventura descomunal, pues sí lo es. Lo que pasa es que estamos habituados a ello y que no le prestamos atención y que en definitiva no lo tomamos de todo en serio. Pero es así. Y naturalmente, y esto es lo que suelo tener en cuenta en este curso, los hombres que somos nosotros, los hombres de esta época, de la época cinematográfica, que tenemos dentro todas estas experiencias, sin darnos cuenta de ellas probablemente, sin pensar mucho en ellas, sin tomar posesión, estoy intentando que lo hagamos ahora, que tomemos posesión de lo que llevamos dentro, de lo que sabemos, de lo que hemos vivido y vivimos todo el tiempo. Esto naturalmente modifica nuestra vida. Modifica nuestra vida y nos hace superar precisamente ese aquí y ahora limitado. Porque tenemos el hábito de asimilar, de comprender, de hacer nuestro todo eso que les pasa a los personajes de una película, a todos ellos juntos, y de las innumerables películas que hemos visto. ¿Cuántas películas hemos visto? Centenares, millones. Imaginen ustedes la enorme pluralidad, no las recordamos todas, por supuesto, o no las recordamos bien. Sí, pero las llevamos dentro. Hemos convivido con ellas. Cuando vemos una película que hemos visto hace tiempo, empezamos a recordarla. Y parece como que empiezan a brotar. A veces se ve, a veces en la televisión se ve una película que hemos visto hace muchos años. No nos acordábamos de ella, ni del título siquiera. Sí, pero al empezar a verla, empiezan a surgir esas conexiones. Empezamos a anticipar. Empezamos a ver qué es lo que va a pasar. No estamos muy seguros tal vez, pero lo recordamos. Y estamos ya a la expectativa, va a ocurrir ahora esto, va a aparecer un personaje que nos ilusionó, que nos inquietó, que nos produjo un placer, en cada caso. ¿Comprenden ustedes? A veces recordamos esa película del ambiente, recordamos el temple de la película, no nos acordamos de lo que pasaba, no recordamos incluso de los personajes, a veces recordamos un detalle de conversación. Por ejemplo, que a lo mejor que Verónica Lake tenía los cabellos que le caían la baba, ¿no? Bueno, a lo mejor recordamos eso, ¿no? Y luego que le pasaba, a lo mejor no recordamos la historia.
aprendiendo de las pisadas de un personaje en la estación del metro de la película de Miramar, en el Banco de Madrid. Y eso nos evoca todo el mundo y justamente nos hace resurgir esas conexiones vitales que a veces quedan fijadas en un detalle en concreto. No sé si ustedes recuerdan esta película que se llamaba The Killers, en español Forajidos. Era la primera película en que apareció Eva Gardner y estaba Burt Lancaster, recuerdo. Y hay una escena concretamente que era esta. Está en un coche, el personaje está en un coche. No, el personaje está afuera, está en la estación de servicio y está limpia el parabrisas del coche. Y entonces los del coche deben matar, lo reconocen. Lo van a matar. Es un hombre que viene a matarlo. Y hay el momento en que está limpiando con un paño el parabrisas, ve que el parabrisas se ha vuelto transparente, ve al que está en el coche y que lo han visto. Hasta la muerte de la infección. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese momento, en esa cosa puramente cinematográfica, puramente visual, insignificante, de que al limpiar el parabrisas se hace transparente y se ven los dos rostros, ahí está todo el drama. Está anticipado, está como encapsulado todo el drama, toda la conexión, todo lo que va a pasar a ese hombre lo van a matar, igual, efectivamente, poco después. Eso es puro cine, ¿ven ustedes? Esto, evidentemente, esto no se puede, esto es que tengo que contarlo, no tiene sentido. Quiero verlo. Esto es justamente, es la evidencia que tiene el cine. Pues bien, estas evidencias se han ido depositando en nosotros. Los hombres de nuestro tiempo estamos constituidos por millares y millares de evidencias de ese tipo de conexiones, de esa forma de razón vital que podemos llamar razón cinematográfica. Hemos aprendido a vivir, que la circunstancia no es lo que estamos viendo, lo que está alrededor físicamente de nosotros. Es todo lo que encontramos o podemos encontrar. Hasta la forma de la imposibilidad. Es por tanto como el cine representa, por una parte, una creación fabulosa, una creación de realidades imaginarias extraordinarias, y por otra parte es algo que ha ido condicionando nuestra vida, que hace que seamos una variedad humana, no digo radicalmente distinta, pero sí muy distinta de cualquier otra anterior. El próximo miércoles, si ustedes tienen paciencia, seguiremos.